Hay un momento en que el mapa se reorganiza solo, sin negociación pública, sin comunicado conjunto, sin rueda de prensa. Sucede cuando una decisión tomada en Washington revela quién construyó su posición antes de que llegara la presión y quién simplemente esperaba que la presión no llegara. El 24 de julio de 2026, Estados Unidos aplicó un arancel adicional de 12,5% a los productos colombianos. No al petróleo, no al café solo, a un bloque que representa casi 30% de todo lo que Colombia vende al mercado estadounidense. 4.400 millones de dólares en exportaciones expuestas de golpe. Y ese mismo día, México quedó con 10%, protegido dentro del TMEC, con sus cadenas productivas intactas, con sus reglas de origen negociadas, con su posición blindada por una arquitectura que tardó años en construirse. La diferencia no parece grande, 2,5 puntos porcentuales. Pero en comercio internacional, 2,5 puntos porcentuales pueden decidir quién gana el contrato y quién pierde el cliente. Ese día no ganó Trump, ganó la preparación. Y me tomó varios días de análisis entender por qué eso cambia todo lo que creíamos saber sobre el liderazgo de la izquierda latinoamericana. Antes de continuar, me gustaría saber desde qué parte del mundo me estás escuchando. Escríbelo en los comentarios. Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum se sentaron juntos en Barcelona el 18 de abril de 2026. Fueron parte de la misma cumbre de gobiernos progresistas, junto con Lula, junto con Orsi de Uruguay, convocados por Pedro Sánchez. Compartieron un presidium, firmaron la misma narrativa de defensa democrática frente al avance de la ultraderecha global. Se tomaron la misma fotografía que recorrió los medios progresistas de la región. 3 meses después, Colombia tiene un arancel de 12,5% en el mercado más importante del mundo. México tiene 10%. La misma foto. Dos realidades completamente distintas. Colombia exportó a Estados Unidos, a lo largo de 2025, cerca de 14.800 millones de dólares. Flores, café procesado, textiles, carbón, petróleo refinado. Estados Unidos es el destino del 29% de todo lo que Colombia vende al mundo. No es un socio más. Es el socio. Sin él, el modelo exportador colombiano no funciona. México, en cambio, es el primer socio comercial de Estados Unidos por segundo año consecutivo. Representa más del 14% del comercio total bilateral. Sus exportaciones bajo TMEC tienen arancel cero en la mayoría de los productos. Sus cadenas automotrices, electrónicas y agroindustriales están tan integradas con la economía estadounidense que separarlas es técnicamente imposible sin destruir empleos en ambos lados de la frontera. Eso no es suerte, no es geografía. Es una arquitectura de influencia que se construyó con decisiones específicas durante décadas. Y lo que ningún canal te está diciendo es esto. Cuando Petro y sus aliados de la izquierda regional miran hacia México como referente político, están mirando hacia un país que opera con una lógica de poder completamente diferente a la que predica en los foros internacionales. México no lidera el bloque progresista desde la retórica. Lo lidera desde la posición. Y esa distinción es la que te voy a explicar ahora. Guarda esta pregunta porque la respuesta llega después del minuto 15. Si México y Colombia comparten la misma bandera ideológica, ¿por qué sus posiciones en el tablero comercial son tan radicalmente distintas? La respuesta no es ideología, es arquitectura. Y la arquitectura tiene 3 herramientas específicas. La primera herramienta es el anclaje estructural. No es una declaración de principios ni un discurso en la ONU. Es el hecho físico e irrefutable de que cuando una empresa estadounidense ensambla un vehículo, parte de ese vehículo ya fue fabricado en México, no como proveedor externo, como eslabón interno de la misma cadena. Las reglas de origen del TMEC establecen que para que un auto pueda cruzar la frontera sin arancel, un porcentaje alto de su valor debe haber sido producido en la región. En la práctica eso significa que México y Estados Unidos no son 2 economías que comercian, son 2 economías que producen juntas y luego venden juntas. Separar eso no es imponer un arancel, es destruir tu propia industria. Eso es anclaje estructural. No lo anuncias, no lo negocias, lo construyes durante décadas hasta que el costo de sacarte es más alto que el costo de mantenerte. Colombia intentó algo diferente, diversificó discurso, amplió agenda política. Petro redefinió la identidad de Colombia en los foros globales,
apostando por la transición energética, por la narrativa anticolonial, por una relación con Venezuela que le costó tensión con Washington. Todo eso tiene legitimidad como posición política, pero ninguna de esas decisiones construyó anclaje estructural. Y cuando llegó el arancel estadounidense, Colombia no tenía dónde pararse, no porque sea un país débil, porque no había construido el suelo donde apoyar el pie. Aquí hay un precedente histórico que es casi desconocido fuera de los círculos académicos. En 1994, cuando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entró en vigor entre México, Estados Unidos y Canadá, muchos analistas latinoamericanos lo describieron como una capitulación, como una rendición de la soberanía económica mexicana frente al gigante del norte. Ernesto Zedillo firmó el acuerdo en medio de una crisis de peso sin precedentes, con la economía mexicana al borde del colapso. Los críticos dijeron que México había vendido su futuro. 32 años después, ese tratado es la razón por la que México tiene 10% de arancel cuando Colombia tiene 12,5%. No es un número abstracto. Es la diferencia entre ganar o perder un contrato de exportación de flores, de autopartes, de componentes electrónicos, cuando el margen entre tú y tu competidor es de 2,5 puntos. El anclaje estructural se mide en décadas, no en ciclos políticos. Y ese es exactamente el problema que Petro heredó y no resolvió. La segunda herramienta es la que menos se entiende pero la que más duele. Es el silencio diplomático selectivo. México comparte escenario con Petro en Barcelona, firma el mismo comunicado, aplaude la misma narrativa y simultáneamente negocia con el representante comercial de Estados Unidos en privado, sin declaraciones públicas, sin señales de alineamiento o distancia respecto a las posiciones de Bogotá. Cuando Claudia Sheinbaum explicó el resultado arancelario el 24 de julio, lo hizo con una frase que parece técnica, pero que en realidad es una declaración de posición. Los productos dentro del TEMEC tienen arancel cero. Los productos fuera del TEMEC tienen 10%, que es lo que ya teníamos. México queda igual, no hubo fanfarria, no hubo comunicado de victoria. No hubo ninguna comparación explícita con Colombia, solo una descripción técnica de la realidad. Eso es silencio diplomático selectivo. Decir lo que es sin decir lo que implica para los demás. El silencio diplomático tiene una función específica que los analistas de política exterior entienden bien pero que rara vez se explica en los medios. Protege la relación sin exponer la asimetría. Si México hubiera salido a celebrar su posición arancelaria en contraste con Colombia, habría generado un conflicto innecesario con un aliado ideológico en un momento delicado. En cambio, al describir su situación como neutral, como si simplemente se hubiera mantenido lo que ya existía, México comunica dos cosas al mismo tiempo. A Washington, vean que nuestra arquitectura funciona. Somos el modelo de integración que recompensa. A Bogotá, no les hemos atacado. Han pagado el precio de sus propias decisiones. Eso no requiere una sola declaración agresiva. Requiere exactamente lo contrario. Hay un precedente regional de esto que vale la pena analizar. En el conflicto arancelario entre Ecuador y Colombia de enero de 2026, Ecuador impuso un arancel del 30% a productos colombianos, argumentando que Colombia no había hecho suficiente en la lucha contra el narcotráfico. México fue testigo de ese conflicto, no tomó partido públicamente, no emitió comunicados de apoyo a ninguno de los dos lados. Observó. Y mientras observaba, su posición comercial relativa en la región se consolidó. El silencio no es pasividad, es una herramienta activa de posicionamiento cuando la tienes respaldada por datos concretos. Sin ese respaldo, el silencio es simplemente ausencia. La tercera herramienta es la más poderosa y la menos visible. Es la posición regulatoria como infraestructura regional. Para entenderla, hay que dejar de pensar en México como un país que exporta bienes y empezar a entenderlo como un país que exporta estándares. Cuando México negoció las reglas de origen del TEMEC, cuando estableció los criterios de contenido regional para la industria automotriz, cuando definió los protocolos sanitarios para el aguacate, para el tomate, para los productos agroindustriales que cruzan hacia Estados Unidos, no estaba solo negociando para México. Estaba estableciendo el piso mínimo que el resto de la región tendría que alcanzar para poder competir en ese mercado. Esos estándares se convierten en infraestructura, no en papel.
en infraestructura real que otros países tienen que construir o certificar si quieren acceder al mismo espacio comercial. Colombia tiene flores. Las flores colombianas son extraordinarias. Representan casi el 43% del bloque de exportaciones afectadas por el nuevo arancel estadounidense. Cerca de 1.900 millones de dólares. El problema no es la calidad de las flores. El problema es que la cadena logística, los protocolos fitosanitarios, los canales de certificación que esas flores necesitan para llegar al mercado estadounidense sin sobrecosto, fueron definidos en gran parte en una negociación en la que Colombia no era el actor central. México no le impuso nada a Colombia, simplemente construyó la infraestructura antes. Y cuando llegó la presión arancelaria, esa infraestructura ya era parte del paisaje. Eso es posición regulatoria como infraestructura regional. Quiero detenerte un momento antes de llegar a la revelación central porque necesitas ver esto desde la escala humana. Hay un floricultor en la sabana de Bogotá, en las afueras, que trabaja en un invernadero de 20 hectáreas. No es el dueño. Es el supervisor de turno de madrugada. Ha trabajado ahí 17 años. Las flores que cuida esa noche, rosas de exportación, van a aeropuertos de Miami, de Nueva York, de Chicago. Él no votó por el conflicto con Estados Unidos. No siguió la política comercial de su gobierno. Solo sabe que la empresa donde trabaja lleva semanas hablando de contratos que no se renuevan porque el margen ya no alcanza con el arancel adicional. No sabe que es una sección 301 de la Ley de Comercio estadounidense. Solo sabe que el supervisor de la empresa le dijo que en septiembre podrían reducir turnos. Ese hombre en ese invernadero es el precio que se paga cuando la arquitectura de influencia no se construyó a tiempo. Y hay una familia en Medellín, en el barrio de Laureles, clase media consolidada, que depende indirectamente de ese sector. El padre es transportista de carga fría. La madre es contadora de una empresa de logística aeroportuaria. Ambos empleos están conectados a la cadena de exportación de flores. No están en el negocio. Están en la infraestructura que mueve el negocio. Ninguno de los dos tomó decisiones de política exterior. Ambos van a sentir el ajuste si el volumen de exportación baja un 15%. Eso se llama madurez diplomática entenderlo. Y nosotros como mexicanos deberíamos reconocerla, precisamente porque nuestra posición actual no es un regalo. Es el resultado de decisiones que también tuvieron costos humanos en su momento. Ahora llegamos a lo que ningún canal está midiendo todavía. Y es lo que tardé más días en entender porque a primera vista parece una contradicción y no lo es. México y Colombia son aliados ideológicos certificados. Se sentaron juntos en Barcelona. Firmaron juntos en la ONU. Comparten la narrativa de que la izquierda latinoamericana puede gobernar con responsabilidad fiscal, con política social, con identidad regional propia. Eso es real, no es teatro. Pero esa alianza ideológica convive con una asimetría estructural que ninguno de los dos ha nombrado explícitamente en público. Y la asimetría es esta. México es el árbitro comercial de América del Norte. Colombia es un actor regional sin ancla en esa arquitectura. Cuando Lula habla de multilateralismo, cuando Boric habla de integración regional, cuando Petro habla de una nueva geometría del poder latinoamericano, todos ellos están construyendo narrativas desde fuera de la arquitectura que realmente organiza el comercio del hemisferio. México no está fuera de esa arquitectura. México es parte constitutiva de ella. Y esa posición le da algo que ningún discurso progresista puede sustituir: la capacidad de sobrevivir una presión arancelaria sin perder posición relativa. El dato que nadie está midiendo todavía es el siguiente. En 2025, según los datos del informe de importaciones de la Asociación Colombiana de Comercio Exterior, el déficit comercial de Colombia con México alcanzó 1.819 millones de dólares. No es un dato menor. Es el segundo déficit comercial más grande de Colombia, después del déficit con China. Colombia le compra más a México de lo que le vende, en vehículos, en componentes electrónicos, en maquinaria. Eso significa que la relación económica real entre México y Colombia no es una relación de pares, es una relación donde México es proveedor neto, y ese proveedor neto es simultáneamente el referente político del bloque progresista regional. Esa combinación, ser el modelo político y el proveedor estructural al mismo tiempo, es exactamente la definición de arquitectura de influencia. No necesitas imponer, no necesitas amenazar,
Solo necesitas que el otro dependa de ti para funcionar y al mismo tiempo te admire como modelo. Si logras esas dos cosas juntas, no necesitas ninguna de las herramientas coercitivas del imperialismo tradicional. Eso es lo que distingue la posición de México del imperialismo clásico que la izquierda latinoamericana rechaza históricamente. Estados Unidos impuso aranceles, bloqueó relaciones, financió golpes, condicionó préstamos. México no hace nada de eso. México construye infraestructura regulatoria, firma tratados que anclan su posición, exporta estándares técnicos. Y cuando llega la presión externa, su posición simplemente resiste mejor que la de sus aliados. Sin anunciarlo, sin una rueda de sin excepciones. La pregunta que Petro no ha respondido públicamente y que Boric y Lula tampoco han respondido aunque en distinto grado la encaran, es esta. ¿Puede la izquierda latinoamericana construir soberanía real con retórica antiimperialista, pero sin arquitectura comercial propia? La respuesta que los datos están dando en este momento, en julio de 2026, es que no, que la soberanía sin anclaje estructural es vulnerable exactamente en el momento en que más la necesitas. Y que el país que mejor entiende eso en la región no es el que más habla de soberanía. Es el que menos la menciona en público porque ya la tiene integrada como posición. Ahora veamos los tres escenarios que se abren en los próximos 90 días. El primero, Colombia cede. El gobierno de transición de Abelardo de la Espriella, que asume el 28 de julio, ya anunció mesas de trabajo con Washington para negociar los términos del arancel. Si esas negociaciones avanzan y Colombia implementa el decreto de control sobre bienes producidos con trabajo forzoso que exige la investigación sección 301, el arancel podría reducirse o eliminarse para algunos productos. México no celebraría eso, no emitiría ningún comunicado, simplemente continuaría en su posición. Ese es el escenario más probable y el menos dramático, pero el que más le conviene al comercio regional. El segundo, statu quo. La negociación de Colombia con Washington se estanca. El arancel de 12,5% se mantiene. El sector de flores colombianas pierde contratos progresivamente a favor de productores de Ecuador, de México, de Marruecos, que tienen mejores condiciones de acceso al mercado estadounidense. Colombia reorienta discurso hacia la narrativa de víctima del imperialismo arancelario. Y el silencio diplomático de México hace el trabajo solo. Sin decir nada, la posición relativa de México en el mercado sigue creciendo. Este escenario puede durar meses sin resolución visible. El tercero es el más contraintuitivo y el que más reacciones genera siempre. El antagonista escala. Petro, en sus últimas semanas de gobierno antes del 28 de julio, decide hacer de este tema su legado internacional. Convoca a los líderes progresistas, llama a la solidaridad del bloque. Exige que México use su posición privilegiada con Washington para presionar en favor de Colombia, y México lo ignora por completo, no responde la convocatoria, no emite declaraciones de solidaridad arancelaria, no hace nada que comprometa la posición que tardó décadas en construir. Ese silencio, en ese contexto, es devastador, porque revela que la alianza ideológica tiene límites estructurales muy claros, y que esos límites los define la arquitectura, no la retórica. Si ese escenario ocurre en los próximos 90 días, te digo desde ahora que volvemos a este tablero juntos para analizarlo. Te dejo con la pregunta que divide a quienes analizan esto en serio. Primera opción, México tiene razón. La única soberanía real es la que se construye desde adentro de la arquitectura global, aunque eso signifique operar con lógicas que a veces parecen contradictorias con el discurso progresista. Segunda opción, México está reproduciendo, sin quererlo o queriéndolo, exactamente la lógica de poder que dice rechazar. Que ser el proveedor estructural y el referente político al mismo tiempo no es una posición neutral, es una posición de dominancia que simplemente usa otras herramientas. No hay respuesta incorrecta, pero sí hay una conversación que vale la pena tener. En 90 días, aquí mismo, volvemos a este tablero juntos.